Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Hoy aquí en el Mali tenemos el honor de contar con la presencia de Elvira Espejo Aija, directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia, quien nos acompaña en el marco del programa público de la exhibición Quipus, Nuestra Historia en Nudos, con la charla magistral titulada La ciencia de tejer en los Andes. Contamos también con la presencia de José Carlos Mariátegui, miembro del Consejo Directivo del Mali, a quien doy la palabra para presentar a nuestra invitada. Gracias, Julio. Estoy en esta oportunidad representando al Mali y a su presidente, Juan Carlos Berme, que no nos puede acompañar hoy por motivos ajenos a su voluntad, pero que a su vez que lamenta mucho no poder abrir esta presentación, envía a todos, a todo el público y a nuestra invitada sus saludos y más alta estima. Como ya dijo Julio, creo que para nosotros es un honor tener a Elvira Espejo, artista plástica, tejedora, narradora de la tradición oral de su lugar de origen, del Ayllu de Cacachaca, en la provincia de Avaroa, en Oruro, en Bolivia. Ella es hablante aymara y quechua y es autora de numerosas publicaciones, muchas de ellas centrales sobre la textilería andina, entre ellas Hilos Sueltos, los Andes desde el textil, Ciencia de las Mujeres, un libro que es de referencia internacional que se llama Ciencia de Tejer en los Andes, estructuras técnicas de la faz de Urdimbre, que ha sido publicado en inglés también, el textil tridimensional, en fin, tiene una serie de publicaciones que son realmente fundamentales para la difusión contemporánea sobre el textil. Elvira además recibió el premio internacional de poesía en el cuarto Festival Mundial de la Poesía Venezolana en el 2007. Obtuvo el primer premio Eduardo Avaroa en Artes, especialidad Textiles Originarios en La Paz, Bolivia, y el primer premio al fomento a la creación nativa en literatura, especialidad Poesía, en el marco del quinto Festival de Arte Surandino Arica Barroca en China en el 2018, es decir, su trabajo en el campo de la poesía es importante y de la literatura. Y en agosto del año pasado fue distinguida con la medalla Goethe Institute por el gobierno federal alemán por su valiosa labor de mediación cultural entre América Latina y Europa, entre sus propias tradiciones indígenas y otras culturas. Actualmente Elvira dirige el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en La Paz, Bolivia. Quiero decir que fue en ese contexto que conocí el trabajo de Elvira. Fue justamente el trabajo que hizo de exposiciones itinerantes en diversas ciudades o localidades de Bolivia, lo que me llamó muchísimo, porque era la visión de un museo que va a la comunidad, que es central, pues permite un modelo de gestión participativa, de construcción de un patrimonio a partir de la creación viva, un patrimonio vivo, a partir de una lectura contemporánea. La obra de Elvira, aquella referida al estudio de los textiles andinos, permite acercarnos justamente a una práctica milenaria que hasta hoy tiene vigencia en nuestras tradiciones y pueblos originarios. Desde su propia experiencia como tejedora de tradición, aunado a su mirada desde el arte y la poesía y su compromiso como narradora oral de la vida y memoria de su Ayllu, Elvira acude a nosotros para compartir un saber milenario, un saber actual. El saber milenario es un saber actual. Eso es lo más importante cuando pensamos en lo milenario. Y este conocimiento involucra tanto una tecné como una aproximación íntima hacia la textilería, expresada en esa vitalidad y vigencia, ¿no? Más allá de cualquier valoración estética, que usualmente es la que se ha construido bajo estos parámetros, estos ojos occidentales que muchas veces tenemos, los tejidos cumplen una función fundamental, son expresión de la vida, de las historias de los que los pusen, y son también técnica, son técnica de producción que nos permite descifrar un conocimiento milenario que debe estudiarse sin esa capa académico occidental, sino desde la propia ciencia precolombina. Tenemos que aprender a construir una ciencia, un conocimiento andino. Y en ese sentido,
creo que podemos enmarcar a los textiles andinos desde una esfera común a los tocapus, a los quipus, y por eso ha sido central justamente presentar a Elvira en el contexto de la muestra de quipus. Se trata de herramientas de registro de información y de comunicación en los Andes desde épocas precolombinas y que hasta ahora tienen vigencia en su nivel de estudio, ¿no? Y si bien en el caso de los quipus el estudio ha avanzado mucho, y esto es algo que hemos querido dejar constancia a través de la exhibición de quipus, nuestra historia de nudos, también somos conscientes que compartiendo las ideas de Elvira y de otros investigadores que han trabajado desde América Latina, ¿no? Porque muchos de los estudios de los quipus se han hecho también fuera de América Latina, eh, podemos dar una lectura amplia al tema de los quipus, que debe estudiarse junto con los textiles para así lograr poder rescatar la función documental que ambos cumplían para las sociedades originarias andinas. Y esta es la razón por la que invitamos a Elvira. En el Mali estamos interesados por no solamente la difusión, la conservación, sino también la investigación y cómo confluye la investigación histórica con la contemporánea, ¿no? Y reconocer este universo complejo en relación a los textiles, a la representación, a la comunicación, que es inherente al desarrollo de las sociedades andinas originarias, pero que no debe entenderse como una mera tecnología milenaria, sino como una manifestación de una cultura viva, con un espíritu que envuelve al hombre y mujer de los Andes modernos. No ver el textil meramente como una vestimenta, un abrigo, sino como un entramado vivo de memorias de identidad, de código, de tecnología, pero también desde un análisis que permita, a partir de nomenclatura y sistemas que muchas veces han sido impuestos y que no nos permiten quizás ver todas las funciones que cumplían, ¿no? Son de alguna manera limitadas metodologías occidentales, podemos realizar también un análisis de nuestra propia ciencia y cultura andina, ¿no? Por ello es fundamental aceptar el desafío de la modernidad sin negar ni evadir los orígenes para posibilitar esas nuevas discusiones y dignificar la definición de lo contemporáneo. Nuevamente, como ya he dicho, es de gran interés entonces para el Mali poder cultivar esta forma de mirar y entender los textiles andinos, la cultura andina, pues nos permite repensar nuestras curadurías. ¿No? La reinauguración del segundo piso, por ejemplo, del museo, va a cumplir un poco también con esta búsqueda de repensar lo precolombino a partir de lo contemporáneo, ¿no? Y va a ser muy importante justamente contar con gente como Elvira Espejo, a quien vamos a escuchar en breve, para justamente entender estas nuevas formas de representación de los objetos en una dimensión diferente, ¿no? Quiero aprovechar también para decir, antes de cerrar y dar paso a Elvira, que es muy interesante leer los posts que comparte Elvira en su fanpage en Facebook. Ponen Elvira Espejo en Facebook y ahí pueden seguirla. Y ¿saben por qué? Es particularmente motivante porque son evidencia de su amplitud y curiosidad, el interés por las culturas del mundo, por los desarrollos de la ciencia y la tecnología, y lógicamente por esta resignificación y dignificación contemporánea de las prácticas milenarias andinas. Así que sin más preámbulos, quiero invitarlos e invitarlas a escuchar a Elvira Espejo, quien hoy nos presenta la conferencia magistral La ciencia de tejer en los Andes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes. En primer lugar, yo quisiera agradecer a Mali, al Museo de las Artes de Lima, que Museo Moderno, ¿no? Y también, bueno, quiero agradecer a Julio por haber insistido. Creo que hemos venido coordinando desde el año pasado con varios correos y, bueno, conversaciones. Y también un poco conociendo desde las exposiciones que están desarrollando allá en el Mali, en el Museo del Arte, ¿no? Del textil, en este caso del quipu, que ha sido muy, muy impresionante, muy impactante. Sé que con esta pandemia mucha gente se ha quedado con las ganas, pero ha realzado estas conversaciones justamente, ¿no? De lo que compartimos
de la praxis, de lo que conocemos. Entonces, ha sido un honor coordinarlo. Muchísimas gracias a todos. También quiero agradecer a todo el equipo que está por detrás. Yo sé que hay una gran cantidad de personas que están colaborando plenamente en términos, por ejemplo, de apoyar con la tecnología, ¿no? Que es bien importante para poder compartir estas experiencias y que podamos entrarnos justamente a una autorreflexión que nos convoca a repensar o que nos convoca a que realmente nos preguntemos desde nuestra noción de ser quiénes somos y cómo somos, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera compartir hoy y bueno, espero que sea alentador, espero que esta conversación también pueda inspirar a muchos jóvenes y jóvenes que podrían trabajar y alimentar de la mejor manera, ¿no? Esto es un inicio de lo que comenzamos. Hemos trabajado en distintas regiones, en distintos lugares, en distintas comunidades y así como compartimos el Aymara y Quechua entre países no vecinos como de los Andes, entre Bolivia, Perú, norte de Argentina, norte de Chile, Ecuador, hasta llegando incluso a Colombia, ¿no? A la sierra de Colombia. Y creo que eso nos une, digamos, en términos de entender estas terminologías a profundidad para que podamos realmente trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, hoy quisiera compartir esta pequeña experiencia. Voy a compartir mi pantalla. Em, ¿Ven mi pantalla? ¿Podrían decir, por favor? Ay, Sí, perfecto. Bueno, hoy quiero comenzar con este pequeño trabajo sobre la ciencia de tejer en los Andes. ¿Cómo hemos comenzado? Bueno, yo quiero hacer una pequeña introducción siempre que nos gusta un poco cómo lo hemos trabajado como comunidades. Yo vengo de una comunidad al sur de Bolivia, Cacachaca. Cacachaca está en el sur, frontera con Potosí. Y bueno, yo migré de esta comunidad por tener eh, mejor educación o mejor comprensión de la educación y pude migrar a un periurbano, Chayapata, donde terminé mi bachillerato y luego a la Universidad a La Paz, donde terminé la carrera de artes. Como ustedes saben, migrar siempre nos hace bien difícil porque no contamos con una infraestructura en áreas urbanas concentradas, entonces esta dificultad normalmente nos hace esa exigencia de regresar al pueblo, a la comunidad, ¿no? En este caso sucedió conmigo, yo regresé al pueblo, a la comunidad, para poder readjuntarme otra vez a la comunidad, lo que generó muchas preguntas también a la misma comunidad, y ahí es donde nace este trabajo. Por eso quería contarles esta pequeña introducción. La primera gran pregunta de las tejedoras y los tejederos de la región fue, ¿qué aprendiste en la universidad? ¿Por qué has regresado a área rural? ¿Acaso no es educación estar trabajando en una oficina? Eso era la pregunta, ¿no? ¿Acaso no es una mejor oportunidad para estar en áreas urbanas concentradas y trabajar allá? Y fue muy difícil de responder para mí, ¿no? Realmente qué había aprendido y cómo podemos compartir, ¿no? Y esa pregunta me conmovió porque me preguntaron, ¿qué has aprendido y qué es lo que nos puedes compartir, ¿no? Y me hizo pensar bastante porque como yo me había formado en el arte, en este caso en bellas artes, porque me especialicé en pintura, era muy difícil de pensar cómo voy a compartir la experiencia porque yo en historia del arte había absorbido todo lo externo, ¿no? Nada de lo nacional, menos de Latinoamérica, ¿no? El arte se desarrolló en Europa, es clásico, neoclásico, es barroco, rococó, arte moderno, contemporáneo, en fin. Y eso me hizo una pregunta bien tremenda, así muy, muy grande a mí misma. Entonces, en ese momento yo comencé a preguntarme a mí misma cómo puedo reflexionar, ¿no? Bueno, yo durante mi educación que recibí en La Paz he estado en ILCA, Instituto de Lengua Cultura Aymara, donde he trabajado junto a Juan de Dios Yapita y la doctora Denise Arnold, atendiendo a la biblioteca de Lucy Briggs. Y allá encontré muchas bibliografías en ciencias sociales, ¿no? Especializada en antropología, en arqueología, en el arte, en la medicina, en la educación, en sociología, ¿no? Entonces yo comenzaba a justamente
a alimentarme de estas bibliografías, ¿no? Y estas bibliografías me hacía pensar desde varios puntos de vista que no estaban dentro de la universidad formal, vertical, ¿no? Entonces yo comencé a analizar y repensar un poco qué puedo compartir con mis comunidades, qué puedo compartir con mis compatriotas de la región. Y bueno, yo comencé un poco a buscar estas bibliografías, digamos, cómo se puede traducir, ¿no? Cómo se le puede hablar. Entonces, yo en ese entonces había visto muchos libros como por ejemplo lo de Raúl Dacor, Sophie de Rosier, el artículo de Anro, ¿no? Irene Emery, ¿no? Anne Paul. Son varias autoras que han trabajado acerca del textil. Entonces yo comencé a traducir estas bibliografías para ellos. En esta reunión comenzamos con muy pocas personas, comenzamos como por ejemplo con 15 o 20 personas, no era más, y comencé a decir, esta bibliografía, más o menos, ¿no? En tal época, en tal año había llegado la persona y había estudiado y nos dice que es así, 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 ¿no? Traducir en su lengua porque hablo las dos lenguas. Y lo que pasó es que generó una reacción muy fuerte. Me dijo, no, así no funciona. Eso es como nos describen, eso es como nos miran, eso es como nos ven. Y realmente eso me sorprendió mucho, ¿no? Y me dijo, nosotros no vemos de esa manera, nosotros no lo pensamos de esa manera. Y yo digo, pero entonces, ¿cómo pensaríamos nosotros? ¿Cómo podríamos trabajar en realidad de cómo se entiende el textil? Y ahí comenzó una autorreflexión tremenda porque me dijo, te toca trabajar a ti y tú tienes que trabajar y sistematizar. Nosotros podemos colaborar en tener una comunicación fluida con la generación, por ejemplo, de las abuelas, los abuelos, ¿no? Y podríamos nosotros venir porque las abuelas están más lejos en otras comunidades. Entonces ella se comprometió a hablar, digamos, y bueno, que los talleres sigan. Y bueno, en estos talleres comenzó a crecer de repente, ¿no? Porque han comenzado a decir cómo es que una información que no concuerda con nuestras propias comunidades pueda funcionar en las universidades y podría ser citada una y otra vez y son como fuentes primarias cuando no lo es. Y eso hay que trabajar desde las lenguas originarias, ¿no? Entonces, este trabajo nos llevó a una autorreflexión muy grande en un trabajo ya muy colaborativo, digamos, en repensar juntos, ¿no? Porque yo comencé un poco a también pasar la estructura, ¿no? De los años 60, 70, 80, 90, para que entiendan el despliegue, ¿no? Cómo estos estudios incluso pasa a Sudamérica o Latinoamérica o a mi país, a Bolivia, por ejemplo, con el estudio de en este caso de nuestra querida hermana Teresa Gisbert o Marta Cajías, y bueno, también con otras personas en otras regiones, ¿no? Entonces, ellas dijeron, no, esto tiene que ser trabajado desde cómo nosotros entendemos, nosotras entendemos, desde la terminología en Aymara Quechua, porque el tejer no se reduce en un color, no se reduce en un formato, no se reduce en un significado, sino es una ciencia y tecnología. Y eso nos llevó por mucho tiempo, ¿no? Las primeras reuniones, pueden ver en la foto, fue así en el cerro, reunidos juntos y debatiendo acerca de, luego en las aulas de las escuelas, de las propias escuelas de las comunidades, y así sucesivamente hasta que tuvieron sus propios centros de construcción, en fin, ¿no? Entonces, en este debate lo que hemos hecho es justamente trabajar y a entender esas cadenas operatorias del textil, que muchas veces no se habla acerca de la cadena operatoria, ¿no? Muchas veces los estudios académicos estaban centrados en las iconografías y los significados, ¿no? Entonces, lo que nos exigió es, tienes que entender de la cadena operatoria y tienes que entender de la crianza mutua. La crianza mutua en las comunidades es primordial, ¿no? Esta terminología en Aymara, que es Uiwaña, y en Quechua es Uiway. Uiway quiere decir una crianza mutua donde tú tienes la obligación de cuidar a los animales y a las plantas. En este cuidado a los animales y a las plantas, pues uno tiene que entender de su espacio, de su territorio, uno tiene que entender de su alimentación, ¿no? El tema del fluido de las aguas para que realmente los pastos crezcan de la mejor manera, la diseminación de las semillas en estas regiones y además cómo
puede incluso, digamos, entenderse toda la dinámica del manejo de la crianza a muchos detalles en este caso, ¿no? Como por ejemplo, después de haber conocido el territorio, la región que predomina los rebaños, también es el comportamiento, ¿no? De la cría, de la juventud, ¿no? Después del adulto mayor, ¿no? Y las personas también, así como, ¿no? Se les trata como amigos y colegas, entonces estos amigos y colegas pues también tiene sus propios líderes, ¿no? Y se dice, dentro del rebaño hay 2, 3 líderes que van a ayudar, por ejemplo, a los viajes a los valles, que son los famosos tilantiros que van a entrar por el camino guiando a los demás, ¿no? Entonces, toda esa dinámica de la crianza mutua nos hace un despliegue muy grande en términos de entender, por ejemplo, del animal, de la planta, y lo mismo pasa con el algodón, por ejemplo, ¿no? De qué tipo de tierra viene, cuántos años tiene el algodón, por qué se puede agrizar. Toda esa dinámica, pues, me hace un despliegue que nosotras entendamos de esta crianza mutua más a fondo, ¿no? Y gracias a esa crianza mutua, pues ya pasamos a la obtención de la materia prima, en este caso de las fibras, ya sean vegetales o animales, ¿no? Y en esta obtención, pues nos exige que nosotros entendamos de la clasificación de las materias primas en este caso, ¿no? Que una máquina no lo capta porque muchas veces es el tema del trabajo de la sensorialidad de los dedos, ¿no? Cómo los dedos en términos sensoriales pasa a tu cuerpo y cómo tu cuerpo reacciona y cómo almacena esa sensorialidad. Y esa educación sensorial se aprende en la comunidad, en el pueblo, de estas texturas, ¿no? Por ejemplo, lanas que podría ser, por ejemplo, finas, que son extra finas o finas, y podría ser también cerdosas, ¿no? O podría ser también rústicas. Toda esa dinámica, también esa clasificación es parte de una prenda en este caso, ¿no? Entonces, para nosotras es bien importante, y las tejedoras comenzaron a hacer esta gran selección de las fibras, que parte del cuerpo del animal es bien importante y qué parte del animal que no es tan importante y a qué tipo de prenda va, ¿no? Entonces, eso incluso me cuestionó un poco en términos de conservación, preservación, catalogación, porque esas terminologías específicas no los encontré en las bases de datos donde yo trabajé en el Museo Británico. También he estado en otros museos visitando, ¿no? No hay esa clasificación, ¿no? Entonces, comencé un poco a sistematizar estas terminologías desde esa materia prima, cómo funcionaba. Entonces, hay muy bonito en Aymara, por ejemplo, Iru. Iru quiere decir cerda, ¿no? Y también Uiwi, también es cerda, ¿no? Y todos los Uiwis y Irus incluso eran escogidas para el tema de las sogas, o si no, chancullas, o si no, para algunos tocados, ¿no? Que tiene que soportar cierta presión de las urdimbres. Entonces, imagínense que esto va a cierta precisión específica, digamos, ¿no? Y las extra finas iba a la cerca del piel, así es que eran para, como decir, para prendas que va a ir cerca de la piel, ¿no? Y los intermedios que van encima de la otra prenda fina. Entonces, imagínate toda esta clasificación nos hace una autorreflexión muy profunda, porque ahí incluso podríamos entender el despliegue de las ropas interiores, de las ropas exteriores, ¿no? Toda la vestimenta, cómo se despliega, digamos, a través de las materias primas, ¿no? Entonces, eso ha sido arduo para poder entender. Y luego pasamos en esta clasificación de entender, por ejemplo, lo que me ha impresionado y me ha impactado es que estas peinetas arqueológicas muchas veces por los arqueólogos fueron catalogados como peinetas para peinarse el cabello, pero las tejedoras usaban para draspear la lana, en este caso para limpiar la lana, eran peineta para limpiar la lana. Y cuando las peinas, pues las lanas salía súper fina, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos las cardadoras, pero muchas veces lo ignoramos porque no lo comprendemos por qué hay estas cardadoras. Entonces, estas cardadoras arqueológicas eran estas peinetas, ¿no? Lo que también nos ha hecho una autorreflexión para que entendamos, ¿no? Y incluso entender este variedad de las fibras en términos de cómo se despliega la vicuña, la alpaca, la llama, ¿no? Y la oveja. La oveja ya se introduce con la colonia y también pasa ya
de apropiación cultural de que es parte de nosotros, ¿no? Pero también, por otro lado, lo que me ha impresionado es por la finura de las fibras, ellas ya sabían automáticamente el tema del cruce, por ejemplo, de la vicuña con la llama que se tenía alpaca, ¿no? Y si es viceversa, se va a tener la llama, ¿no? Entonces, todos estos temas de poder hacer el mejoramiento de la calidad de la fibra tiene que ver con el cruce. Y el cruce es bien importante y también hay ritualidades donde se tiene, por ejemplo, la medición de la constelación o la medición de la luz, ¿no? De la penetración para que podamos tener otros tipos de colores, en este caso negro, café, gris, ¿no? Entonces, todo ese despliegue, pues sí nos enseña un poco de esta genética, ¿no? El mejoramiento de la genética, cómo se ha desarrollado en las propias comunidades, ¿no? Y luego pasamos en esta clasificación de la variedad de los hilos, y lo que me impresionó es bastante en términos de cómo se entendía, por ejemplo, los diferentes hilos a través del instrumento, en este caso el instrumento del hilar. Conocemos como ruecas, ¿no? Y todo el mundo lo conoce como rueca, pero hay una gran clasificación de las ruecas por el formato, por el tamaño y por el peso. Eso es lo que lo va a definir a la gran variedad de los hilos de la finura, ¿no? Entonces, hay hisk akapu, hay hach akapu, hay murmuy kapu, o también se dice taipe kapu, que son los intermedios, ¿no? Las pequeñas siempre van a ser para hilos muy finos, ¿no? Entonces, imagínense incluso este tamaño o peso nos influye, digamos, en la hilatura, y eso había una jerarquización a la terminología aymara o quechua. Y esto es lo que no se tuvo, digamos, en la parte académica porque no hablaron de la praxis, sino hablaron de la descripción, ¿no? Entonces, nos ha ayudado harto para que podamos entender desde ese punto de vista e incluso hacer las pruebas desde las diferentes fibras, como por ejemplo hacer la prueba de alpaca, llama, vicuña, y también la clasificación, en este caso los famosos uiwis y iros que los había mencionado, y esto nos llevó incluso a algunas dificultades con las pequeñas ruecas que requieren un instrumento más grueso y más pesado. Y ese también, el proceder de hacer también pasa a las manos de los hombres, ¿no? Para hacer las sogas, para hacer las cosas más pesadas, por ejemplo, hilos de costal, ¿no? Porque tiene que soportar la fibra, el peso. Entonces, imagínense cómo influye la materia prima en un hilo para que sea bien fuerte y que no se rompa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó, y así sucesivamente aprender de las torsiones de hilo, si es fuerte, es medio o es leve, por ejemplo, ¿no? Todas estas torsiones incluso nos lleva a entender las estructuras de una técnica, de un textil, ¿no? Entonces, es de suma importancia cómo hemos podido proceder. Y luego pasamos a los tintes naturales, ¿no? En tintes naturales es muy importante entender que todos los tintes puedan venir de diferentes partes de las plantas, o también pueden ser minerales o pueden ser bichos, cosas así como raíz, corteza, hoja, fruto, extractos, o las cochinillas que viene de la tuna, ¿no? Porque son un insecto. Tenemos, por ejemplo, el extracto de añil, que eso ya es por un proceso y procedimiento de fermentación. Luego tenemos por las rocas de color, y los mordientes, en este caso, son los famosos millos, ¿no? Que también influye bastante. En este tema ha sido muy importante entender, por ejemplo, de esta reacción química que se trabaja fuertemente, ¿no? Porque hay que medir, por eso yo digo que es ciencia y tecnología, porque estamos trabajando a través de una química, de una reacción química. ¿Cuál es la reacción química de la planta y cómo se va a aliar con el tema del mineral, ¿no? Y esta alianza del mineral y de la planta, cómo se va a adjuntar a la molécula o a la estructura de la fibra, ¿no? Entonces, en este caso es súper interesante. Las mismas plantas medicinales, en este caso que tenemos en las propias comunidades, también son usadas para la tintorería por la reacción química, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me impresiona bastante cuando yo pasaba las clases de química en la escuela, en el colegio, pues siempre me enseñó una terminología externa y no interna, pero encontré en las comunidades que estas reacciones químicas son fuertemente medidas, incluso con estos tabletas de, ¿no? de las excavaciones arqueológicas que se encuentran,
y los llamaron tabletas de rapé, ¿no? Pero también las tejedoras lo usaban para medir exactamente los gramos de los tintes, ¿no? Para tener un color preciso. Imagínense como decir, este vuelco de información desde las memorias orales, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado incluso a cuestionar, por ejemplo, el tema de las aguas, ¿no? Si es agua salada, es agua dulce. Y hoy en día, por ejemplo, muchas veces las tejedoras recomendaban agua de lluvia, que no tiene contaminación, pero por la cantidad de los autos que hoy en día se mueve, también las aguas de la lluvia ya están contaminados y llueve con ácido. Entonces esto ya influye en el color, que es bien importante, ¿no? Entonces, esas cosas nos ayudan, el tema de medir, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura es primordial en cuántos grados y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, todas esas cosas de influir, pues realmente nos hace medir. Por otro lado, lo que me impresionó es, por ejemplo, medir el aire para el tema de la oxigenación cuando se hace, por ejemplo, el color azul, ¿no? Hay que ventearla con el viento en la dirección que va, dependiendo de la fuerza del viento, ¿no? Entonces, eso es física. Lo mismo pasa con el tema de la torsión, ¿no? Físicamente está medida a través del dominio de los dedos, donde las torsiones realmente se hace a través de los dedos para poder ver si es lenta o si es fuerte, ¿no? Entonces, eso para mí es realmente que tiene que ver con física y tiene que ver con esa acción de entender, por ejemplo, con la praxis y entender como teorías muy, muy exactas también, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó y eso es como comprendimos que nos ayudó a sistematizar desde su propia terminología en Aymara. Luego pasamos a la torsión, ¿no? Esto es una torsión media que lo está haciendo, pero las torsiones también ha sido muy importante, por ejemplo, la torsión muy fuerte, en este caso súper torcida, normalmente son para cara de urdimbre, ¿no? Y las torsiones medias o las torsiones leves son para cara de tapiz. Desde ese punto de vista, uno puede distinguir fácilmente si la estructura es cara de urdimbre o es cara de tapiz, y eso las tejedoras lo conocen muy bien, ¿no? Fácilmente ellas pueden decir, por ejemplo, esto es, por ejemplo, tapiz y esto es cara de urdimbre. Lo que muchas veces en las investigaciones lo que encontré es muchas confusiones y información muy sesgada, digamos, ¿no? Y eso es lo que me ha ayudado harto, digamos, en términos de entender desde la praxis, la lectura, ¿no? A la granularidad de entender cómo está procedido en términos de acción de hacer. Y luego pasamos a entender toda esta terminología, cómo funciona en términos de diferentes formas y maneras, por ejemplo, ¿no? En la primera fila tenemos los juñis, y estos juñes se usa justamente para tintorear que pueda penetrar el color, digamos, ¿no? Y luego pasa ya a una torsión, que son los famosos cantis, ¿no? Y de los cantis ya pasan a los ovillos, ¿no? Y estos ovillos ya es directamente para urdir. Todo ese proceso y procedimiento es muy importante para poder entender en términos de qué estructura lo va a urdir, digamos, o a qué estructura lo va a pertenecer, digamos, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a comprender desde varios puntos de vista. Y luego pasamos a entender todo el tema del sistema de la tecnología, en este caso de un telar, ¿no? ¿Cuántos instrumentos tienes y cuáles son esos instrumentos y qué funcionalidades cumplen, ¿no? Aquí sí ha sido un trabajo muy impresionante, impactante, lo que no encontré en las informaciones bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, la clasificación de las huichuñas. Solamente las huichuñas antes simplemente era huichuñas, ¿no? Ya sea plana, ya sea redonda, ya sea delgada, ya sea gruesa, todos son huichuñas en términos generales. Pero lo que me ha impresionado es en esa jerarquización, las planas, por ejemplo, para ellas es netamente tapiz porque tiene que seleccionar las urdimbres para poder hacer una iconografía, ¿no? Pero las redondas, en este caso las más pesadas, eran para cara de urdimbre porque tiene que hacer el prensado, ¿no? De la trama. Entonces, imagínense esa diferencia de los instrumentos, para qué estructura sirve en este caso. Y por otro lado, también los jainos, muchas veces no conocíamos, y a mí me ha impresionado cuando, por ejemplo, en una canasta de la tejedora encontramos una gran cantidad, unos palos muy finos de chonta, ¿no?
y nadie sabía, simplemente la canasta estaba catalogada como costurero. Bueno, claro, la terminología se ha utilizado, digamos, bajo la noción de lo que conoce, en este caso, el conservador o la conservadora, o en este caso, la curadora, el curador, ¿no? Que está cerca a la colección, y así lo catalogaron costureros. Pero las tejedoras decían, no es un costurero porque no es de alta costura, esta es de una tejedora, y estos instrumentos se llaman jainos. Y jainos son los separadores de las urdimbres para poder trabajar, en este caso, una iconografía, ¿no? Son las que te dan las primeras líneas para que no se crucen las urdimbres. Imagínense esta información, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí es bien importante comprender todos estos detalles para que podamos mejorar. Y así es como hemos trabajado y hemos entendido desde todo ese despliegue, digamos, ¿no? De las cadenas operatorias de la transformación, de cómo procede, digamos, a convertirse a una prenda, ya nos hacía una autocuestión a nosotros mismos, cómo eran los textiles antes y cómo son los textiles de ahora. Y ahí comprendí cómo los formatos van cambiando, cómo los diseños van cambiando, los colores van cambiando. En realidad hay una dinámica impresionante, ¿no? Por su dinamicidad de la creatividad que va cambiando. Entonces ahí trajeron, por ejemplo, estos textiles, ahí pueden ver en la parte superior, eso es un tejido antes de que los proyectos llegaran, antes de que se interviniera con el tema de la educación, ¿no? Es muy cerca hacia lo arqueológico, y el patrón es completamente diferente a lo actual que ven abajo en la derecha. Eso es una cosa más contemporánea, etnográfica, tiene un diseño más grande, tiene los colores artificiales. Entonces ahí uno entiende un poco del patrón de cómo las dinámicas estructurales de la iconografía se va reacomodando, ¿no? Entonces, eso también ha sido muy importante, una recomendación de las tejedoras, que sí sería lindo ver las colecciones de los textiles arqueológicos para que podamos mejorar y superar, ¿no? Entonces, para mí ha sido una tarea bien importante entender esa dinámica del despliegue de su antes y de su después, y entender todas estas variaciones dentro de las épocas que han sido moviendo, digamos, de una región a otra región en términos de viaje. Y gracias a toda esa sistematización de la cadena operatoria, recibí muchas demandas de otras comunidades. En este caso, también he estado en la región lacustre, en lago Titicaca, donde trabajé con Isla del Sol, Isla de la Luna, y completamente había desaparecido por allá, ¿no? Entonces comenzamos un poco a hacer una memoria, digamos, oral con las propias tejedoras y tejedores, y ha sido impresionante, salieron otros tipos de terminología, ¿no? Incluso quizás más antiguas, incluso terminologías que tenían mucho concordancia con el quechua. Y eso hace más, me hace preguntar un poco por el sitio arqueológico, ¿no? Realmente sí hay muchas terminologías de quechua, como fueron entonces en aquellos tiempos, ¿no? Entonces trabajamos justamente en esa recuperación conjunta también, después de haber sistematizado ya de como 6 años de trabajo, y comenzamos también a trabajar con ellas, ¿no? Gracias a toda esa dinámica sacamos este primer libro, que es Ciencia de las Mujeres, como una experiencia contemporánea etnográfica de la comunidad, haciendo su propia memoria en las propias comunidades, ¿no? En este caso, cómo estas cadenas operatorias funcionan en realidad a través de un proceso de procedimiento del trabajo del textil, ¿no? Y bueno, gracias a este primer trabajo, pues yo pude acceder a la información, digamos, en este caso a la colección del Museo Británico, donde trabajé a entender por qué fue una exigencia de las tejedoras que necesariamente hay que ver los textiles arqueológicos que no está con nosotros, ¿no? Entonces comenzamos a golpear varias puertas, los propios museos, en este caso de Bolivia, también de Perú, de Chile, y bueno, más que todo Europa, porque es la que tiene mayor colección, ¿no? Nuestras colecciones todavía son con pequeños vacíos, entonces comenzamos a mirar varias colecciones visitando el Museo Británico, el Smithsonian, y también pasé por Smithsonian y Quai Branly de Francia para poder ver ciertos detalles, ¿no? Las que están en exposición, y bueno, es bien difícil en términos administrativos para un acceso directo, y son trámites y trámites, pero se pudo acceder en algunos casos. Más pude acceder en el Museo Británico y pude hacer ciertas réplicas, digamos, es una gran cantidad de réplicas
para poder ver desde el inicio hasta la actualidad, ¿no? Qué cambios hubo. Entonces, en esa sistematización, lo que encontramos cuando se volvió con las réplicas a las tejedoras, las terminologías se complementó de la mejor manera, ¿no? De las estructuras y técnicas del textil. Y esta es una sistematización de cómo hemos podido entender desde la Aymara, ¿no? Las estructuras, por ejemplo, es de suma importancia en términos del urdido, ¿no? En este caso, mayatilata, payatilata, quinsatilata, pusitilata, pishkatilata, sohtatilata, así sucesivamente hasta 8 capas. Las que son del 1 al 2 son los más simples que pueden predominar todos, ¿no? Del 3 al 4 los intermedios y del 4 al 8 son realmente como las doctoradas, digamos, que solo puede dominar en 100 mujeres una persona, ¿no? Entonces, toda esa dinámica nos despliega a entender de otra manera. Y gracias a esa estructura del urdido, en este caso, ¿no? Las que son tilatas o ayuiscas en quechua, pasa a la terminología de las técnicas, en este caso de la elaboración del textil, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, las inas y apsus, y las inas incluso los llaman seca en quechua, ¿no? Y todo tiene que ver con este tema de los kutus, patapatas y patapayas, ¿no? Y payas y ajliras, y también Tisnuecanta o Curti, que son las dobletelas, ¿no? Todos estos son técnicas que se tienen que casar con las estructuras que les había mencionado del 1 al 8, ¿no? Entonces, toda esa sistematización fue en Aymara y luego traducir un poco al español, porque ¿qué es lo que pasaba con los investigadores, ¿no? De estas épocas que les he mencionado en la introducción? Hacía su propia terminología del inglés o del francés y la traducción al español, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, maneja mucho, por ejemplo, el pre-weave, que es muy común, o por ejemplo, las complementarias y las suplementarias, lo que no existe para las tejedoras, ¿no? Dice, no puede ser suplida porque siempre la direccionalidad de un hilo tiene su propia línea, ¿no? Entonces, como que no hay ese término, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Las suplementarias, por ejemplo, no existen, nosotros lo llamamos mayatilata, payatilata, o en quechua es Ujmanta el Huizca, Escaimanta el Huizca, ¿no? Y ese término de matemático también tiene que ser casada con la técnica predominante que se va a hacer, ¿no? Entonces, ese sistema nos hace pensar más allá, digamos, de lo que se había encontrado y nos lleva, digamos, desde un inicio cómo una niña aprende hasta su florecimiento con las máximas complejas, digamos, de las estructuras y técnicas del textil, ¿no? En este caso comenzamos con tirinzas. Las famosas tirinzas normalmente funcionan desde los 4 urdimbres y puedes aumentar sucesivamente a la medida que vas aprendiendo, ¿no? También hay lo simple y hay lo complejo, ¿no? Y luego las transpuestas, en este caso, ¿no? Que son las famosas liriucanas, ¿no? Y luego pasamos a los entrelazados también, que son por múltiples, Waljaquepa Tlurata, ¿no? Y Waljaquepa es por lo menos que llevaba 3, 4 tramas que se entrelazaban, ¿no? Entonces todo eso nos da una pista del desarrollo, cómo se ha desarrollado, digamos, las estructuras y las técnicas, y así sucesivamente llegando a Faz de Urdimbre. Y aquí sí ya viene el tema de las técnicas, donde también hemos encontrado estas diferencias, digamos, ¿no? El tema del Pueblo Vivo o sargado, cosas así que se llaman, o las suplementarias, ¿no? O las complementarias que les he dicho. Esto es una terminología desarrollada de las investigadoras de aquellas épocas. Y bueno, las tejedoras en las propias comunidades no manejaban estos términos, ¿no? Sus términos iba con el desarrollo de la matemática predominante en términos rítmicos, cómo podría funcionar, ¿no? Entonces, eso implica el desarrollo del predominio matemático, que es bien importante, de sumar, restar, multiplicar, está súper desarrollada, ¿no? Incluso hasta álgebras para poder desarrollar una iconografía. Sin ese desarrollo, la iconografía no existe, ¿no? Por más que sea un dibujo muy bonito, no existe porque hay que realmente contar las urdimbres y las tramas para que realmente entre a la cabalidad, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar con el tema de Li y Paya. Li y Paya es súper interesante en términos estructurales por el urdido que se tiene, en este caso 2 colores de la misma y una que se introduce en el medio que es de otro color, ¿no?
también genera un tipo de tornasol estructural por urdimbre. Y eso incluso yo encontré en libros como de Teresa Gisbert, donde decía que es el tornasol por urdimbre y trama, y no lo es por urdimbre completamente, no por trama, ¿no? Entonces, imagínense por estructura que lo pudimos entender, ¿no? Entonces, este Liipayay está, arqueológicamente se encontró en Mojocoya, y de Mojocoya se diseminó hasta norte de La Paz y bueno, llega hasta Cusco, tenemos en Cusco, y al sur con Sucre, ¿no? Entonces, imagínate esta diseminación que ha ido a diferentes lugares. Luego tenemos Mayapaya o Ujpallay en quechua, que este Mayapaya o Ujpallay está netamente basada en la técnica de 1-1, ¿no? En este caso un azul, un rojo, un azul, un rojo. La matemática predominante es 1-1, ¿no? Entonces eso se escoge 1-1, uno por uno, y esto se encuentra mucho en los textiles arqueológicos de Tiwanaku, ¿no? Y luego pasamos el famoso Chullapallay, en este caso también en quechua Chullapallay es 2-1, y eso automáticamente nos está diciendo impar derivada, ¿no? Que es 2-1, 2-1, 2-1. Eso es su predominancia matemática, la rítmica que se trabaja para una iconografía. Y luego tenemos el Parispalla, ¿no? O Izcaipalla en quechua. Esto sí está en todos los Andes. Esto se puede encontrar en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, ¿no? Y todas estas terminologías coinciden, digamos, con las tejedoras, aunque a veces hay pequeñas variaciones o diferencias, pero sí ha diseminado en todos los lugares, es la más famosa en todos los Andes, ¿no? Luego tenemos Quinzapallay, que es el número 333, ¿no? Eso se va escogiendo, está basada en la matemática 33. En este caso hemos encontrado muy pocas, solamente en las fajas mortuorias que están en las colecciones arqueológicas. Hemos encontrado en Victorian Albert Museum en Inglaterra, y luego en el museo de aquí en Musef en La Paz. Y otra que hemos encontrado era en Gustave Lapage en Chile, ¿no? Y sucesivamente así, ¿no? Y bueno, actualmente eso ha desaparecido por completo. Tanto el 1-1, que es de Tiwanaku, y el 3-3 casi no existe, ¿no? Es muy poco que pueda existir, digamos, ¿no? Si existe, son en iconografías muy pequeñas, o si no, en las cosas contemporáneas que han tenido, digamos, ¿no? Pero sí desapareció de una fuerza mayor que no se encuentra en muchas prendas. Y luego tenemos el famoso Pusipallay, eso sí solo se encontró en el Museo Victoria en Albert, en una faja arqueológica, y bueno, creo que ha sido el único que hemos podido encontrar, ¿no? Y bueno, en la etnográfica sí es muy común, hemos encontrado en varias regiones, hemos encontrado en Jucumani, Laemi, Pocuata, Cacachaca, también hemos encontrado en Sucre, en las bandas más angostas, y también hemos encontrado en Cusco, ¿no? Y así sucesivamente. Luego encontramos todo este tema del despliegue y ya la técnica de los payais, más con las técnicas que ya es en realidad en este caso para los textiles de 3 capas para arriba, ¿no? En este caso 3, 4, 5, 6, 7, 8 capas, que va ya con un trabajo más fuerte. En este caso, en una trama se hace 2, 3 procedimientos para solo una trama, y eso quiere decir que se puede tejer al día, digamos, como 2, 3 centímetros, ¿no? Y esos textiles casi no están en el mercado, estos están más en las colecciones personales, ¿no? Para poder tener esta memoria, digamos, de que se pueda incluso recordar en algún momento. Entonces, ahí lo tenemos, las famosas ajliras o ajliscas, o también puede ser, por ejemplo, los isnoecantas curtis, que son ya con varias capas, en este caso los apsus, ¿no? Todo este tema del sistema como ajlira o ajlita o tica o apsu, toda esa terminología con las tejedoras funcionan por su complejidad, ¿no? Y esta terminología muchas veces en las investigaciones no se encuentran. Cuanto más compleja que mencione, por ejemplo, ajlisca o ajlira, nos está llevando, digamos, a que es el doble o el triple proceso para poder llegar a una iconografía, digamos, ¿no? Entonces,
esas terminologías nos hace profundizar más allá, digamos, de la descripción iconográfica. Y bueno, vamos a pasar ahora a las urdimbres cruzadas. Estas son las famosas tirinzas que les había mostrado en la clasificación, ¿no? Que tenemos con las 4 urdimbres en zigzag, 4 urdimbres en ojo, que son las famosas Chiñilairas, ¿no? Y luego tenemos Ulpi, Ulpi es ojos de paloma, ¿no? Y el linco. Y luego esto ya es el Apsu, en este caso es Apsu Tirinza o Apsu Ulpi, ¿no? Y Apsu Ulpi es justamente ya tiene 3 tipos de color que puede cambiar en cualquier momento para hacer, en este caso, los rombos, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ver en la segunda, Apsu Ulpisquito, que es negro, blanco y rojo. Tenemos en la parte inferior rombos blancos y luego en la parte central tenemos rombo negro y en la parte superior tenemos rombos rojos. Eso es Apsu porque están cambiando los hilos en la direccionalidad de las urdimbres para poder hacer el doble proceso, ¿no? Que muchas veces no lo vamos a encontrar nosotros de esa manera porque solo vemos en la percepción del ojo, pero en la acción de realizar esta sí se entiende cómo se va cruzando las urdimbres. Y luego pasamos a los tejidos llanos, ¿no? Se puede encontrar en este chuspa, ¿no? Que hemos encontrado en Valle de Azapa y una réplica para poder ver incluso cómo se clasifica estas listas, ¿no? Y hay una gran clasificación de las listas como las tejedoras lo ven, ¿no? Hay, por ejemplo, las listas angostas que los llaman taneca y luego hay las listas medianas que los llaman coto, ¿no? Y luego ya hay la ancha, que ya es la pampa, ¿no? Imagínate, todas esas terminologías nos hacen entender el lenguaje de los urdimbres, cómo funciona con el color. Y luego pasamos a estos transpuestas. Esto sí me ha impactado mucho. Muchas de las investigadoras describieron que era tapiz y yo también estaba convencida que era tapiz, pero cuando trabajé con la colección de Mojocoya en el Museo de la UMS en Cochabamba, pues encontramos una faja donde tenía las transpuestas porque era entera y se podía ver la parte del inicio y la parte final del textil. Entonces las tejedoras dicen, no, esto no es tapiz, eso se llama urdimbres transpuestas, se va traspasando las urdimbres de un lado a otro lado y esto no tiene lisos, eso tiene que escogerse con los dedos. Y cuando trabajamos juntos, yo hice una réplica y realmente es verdad, ¿no? No era tapiz, era cara de urdimbre, pero con urdimbres transpuestas, ¿no? Entonces realmente me he convencido porque en la información era demasiado sesgada y no era así, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado harto, por esa razón la terminología fue primordial entenderla en su propia lengua. Y luego estas urdimbres transpuestas por cantidad, también lo trabajé en la réplica porque solo se encontró en las colecciones arqueológicas y esta fue trabajada justamente con las tejedoras para poder entender de esta estructura cómo funciona entre las urdimbres y las tramas. Y bueno, aquí vienen las técnicas de las palles que les había mencionado, ¿no? En este caso podemos ver en esta estrella de 8 puntas inca, que también fue catalogada como tapiz, pero sí es por uno, que podemos ver aquí. Hemos hecho en realidad el conteo en términos rítmicos, matemáticos, cómo funciona la textura, ¿no? El famoso Chullapallay que pueden ver ahí, ¿no? Que es el famoso 2121, ¿no? Que genera este sargado que lo han llamado, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona. Luego tenemos el Parispallay que podrían ver aquí, que es escogido a 2-2, ¿no? Y tenemos el trabajo que yo hice personalmente y luego en los textiles arqueológicos. El famoso Quinzapallay, esto es una faja que está en el museo, una faja mortuaria muy larga, ¿no? Que es la única que hemos encontrado, y más en el Victorian Albert Museum, ¿no? Y la réplica, cómo funcionaría, ¿no? Y luego el famoso Pusipallay, ¿no? Y aquí se genera una textura más abierta en realidad, ¿no? De cómo funcionaría la técnica y en la colección del Victorian Albert Museum que está en esta faja arqueológica.
Y bueno, esto es el tema de Liipayay que les había mencionado, ¿no? Y este Liipayay está en el norte de La Paz, en Moyo, y funciona por las urdimbres, ¿no? Que incluso en algunas informaciones he encontrado que era contemporáneo, industrial, pero no encontramos pieza arqueológica de Mojocoya que está en la colección de la UMS en IAM de Cochabamba, ¿no? Y la réplica cómo funcionaba. Y eso es lo como les decía, ¿no? Genera técnica, ¿no? Para poder hacer ese chimi tornasol por las urdimbres. Y bueno, aquí tenemos de diferentes lugares, tenemos Liipayay de Pitumarca, Liipayay de Yanahuaya, de norte de La Paz, y Liipayay de Cochabamba, en este caso de Tapacarí, ¿no? Todos tienen las mismas estructuras que está diseminada en diferentes regiones, ¿no? Y esto ya es un Liipayay compleja, esto ya está urdido en tres, en este caso Quinsamanta Ayhuizca o Quinsatilata en su propia terminología, y esta ya va con tres tipos de capas, ¿no? Como por ejemplo podemos ver este Liipayay que es de Lampa, Perú, tiene la capa de los rojos, la capa del blanco y el verde, ¿no? En este caso. Entonces, eso hace un juego distinto, digamos. Y la misma estructura y la técnica se puede encontrar en Moyo, que es norte de La Paz, ¿no? Y bueno, aquí vienen las estructuras más complejas, ¿no? Que ya son ajliscas, ¿no? Y las ajliscas, ¿qué quiere decir? Es, en este caso, ese redibujado. Y ese redibujado es especial porque se trabaja en el rescogido de las capas, ¿no? Y esto ya tiene un triple procedimiento, ¿no? Una que es la técnica, en este caso el par, luego el rescogido del color, ¿no? Y luego el escogido a la capa. Imagínate, tres pasos en una trama. Entonces, esa es la más importante para las tejedoras, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, ver en los textiles arqueológicos y ver en la parte etnográfica cómo funciona. Este es el famoso tica tica y esto también es incluso en el patrón de en este caso de las capas de color, lo que hay que escogerlo, en este caso el ajedrez del color, ¿no? Como se va seleccionando el ajedrez que voy componiendo y se va a integrar con la técnica predominante que es 2-1, ¿no? Y tiene el mismo procedimiento, en este caso 2 veces. El famoso cosi que tenemos igual en los textiles arqueológicos y en la parte etnográfica, aunque cambia con la iconografía de distinta manera, pero sí mantiene la estructura y la técnica en términos de escoger y reescoger, ¿no? Las urdimbres. Y bueno, tenemos las doble telas simples, que son los más conocidos, ¿no? Y las doble telas complejas, ¿no? Entonces, gracias a todo ese despliegue de entender desde las colecciones arqueológicas, históricas y etnográficas, pudimos hacer esta sistematización, ¿no? Puede haber otras variaciones en otras regiones, en otras comunidades, pero lo más importante es cómo trabajar desde nuestras propias terminologías lingüísticas, en este caso en Aymara, en Quechua, en Uru, Mapudungún o todas las lenguas que tenemos en las propias comunidades, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado, digamos, en una reflexión profunda cómo podemos entender, ¿no? Y cuando se ha comenzado un poco a entender estas investigaciones académicas, pues la diferencia es tremenda, ¿no? La diferencia es bien grande y también es un complejo porque todo este trabajo que se produce es más para los académicos, ¿no? Y no retorna a la propia comunidad. Y si retorna, pues también es como una terminología colonizante porque estamos viendo cómo estas terminologías va imponiéndose en ciertas comunidades y va matando sus propias terminologías. Entonces, lo ideal es que recuperemos estas terminologías, cómo se puede traducir a la equivalencia, en este caso al español, y cómo se podría traducir al inglés, ¿no? Eso fue nuestra tarea, digamos, de cómo procederlo. Sé que es bien importante alimentar y sobrealimentar, y eso es una tarea de los jóvenes. Y esto es el libro que sacamos, Ciencia de Tejer en los Andes, Estructuras y Técnicas de Faz de Urdimbre, para que podamos entender desde ese despliegue más que todo, ¿no? Para inspirar a las otras investigadoras e investigadores jóvenes que pueden alimentar y sobrealimentar y poder trabajar a la profundidad, ¿no?
Y bueno, como nos ha ayudado tremendamente en esta sistematización, pues quisimos trasladar también la experiencia a otros sistemas de entender en este caso, ¿no? Entonces trabajamos un programa SAU 3D, en este caso ya desde el software. Tuve que trabajar con varios ingenieros de distintos países y en este caso también con ingenieros bolivianos, cómo se podría hacer un software que puede dibujar directamente y verse anverso reverso, ¿no? Y en este caso fue una tarea tremenda porque toda esta sistematización yo tuve que trabajar con los ingenieros y poder hacer una programación y lo logramos, ¿no? Entonces, hemos podido hacerlo, esto es cómo ha funcionado, ¿no? Hemos generado unos ajedrezes donde se dibuja y se genera en 3, ¿no? Este es el dibujo como se desarrolla, ¿no? Se llama SAU 3D y luego así como ya automáticamente se puede ver anverso reverso e incluso se puede jalar las urdimbres y jalar las tramas para poder ver los cruces de las direccionalidades de las urdimbres porque estamos hablando en una dimensión tridimensional que las tejedoras manejamos, ¿no? Lo que trabajamos en la parte superior, lo que trabajamos en la parte inferior en términos de color y la parte interna donde los colores no tienen que aparecer, las que no necesitamos, ¿no? Entonces, para mí era importante cómo entender de ese, como de ser interna o el corazón, ¿no? De la textilería, qué pasaba con nuestros hilos. Y ha sido bien impresionante cómo al ver jalar, digamos, todo eso con el software, podemos entender la tridimensionalidad para poder explicar justamente porque, como siempre, la descripción solamente es bidimensional, generó estas dificultades de comunicación con las tejedoras, pero cuando ya vemos este anverso reverso con el programa SAU 3D, nos ha ayudado a alimentar una base de datos para mejorar incluso, digamos, de las estructuras y técnicas para una creatividad ya más contemporánea y moderna de la actualidad, ¿no? Y este es el libro, en este caso el textil tridimensional, que tiene varios artículos y desde varios puntos de vista para poder entender, ¿no? Entonces, nuestra madurez, aparte de lo que habíamos sistematizado las estructuras y técnicas, va más allá, digamos, ¿no? De poder hacer en la contemporaneidad estos softwares para que pueda ayudar sus propias bases de datos, digamos, y también en términos filosóficos y epistemológicos, que es muy importante, cómo Latinoamérica podría repensarse desde su propia noción de ser. Y bueno, aquí quiero compartir justamente un detalle de este libro que hemos trabajado porque ya nos ha hecho pensar mucho en términos filosóficos, que es bien importante para nosotros y que realmente era necesario esta autorreflexión después de haber madurado en términos de conversación profunda con las tejedoras. Ya empezamos a cuestionar justamente esta terminología, digamos, del manejo del color, ¿no? Bueno, como artista absorbe mucho de esta persona que trabajó a través de la luz y sombra y que en todas las universidades, en las educaciones formales se ha impuesto, digamos, este estudio del color, de cómo funciona de los primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, eso nos hace cuestionar a nosotras mismos, cómo nosotros entendemos desde la emersión del agua, ¿no? ¿Cuál es nuestra paleta de color? Entonces, aquí yo comencé a un poco a entender, porque como ya estaba metida mucho en el tema de los tintes naturales, pues comenzamos a trabajar lo que es, en este caso en Europa, sus colores primarios, el azul, rojo y amarillo. Lo que yo encontré con nuestros colores por emersión de agua es violeta, naranja y verde. Los secundarios se convirtieron en primarios y eso solo pude lograr, por ejemplo, por el tema de la praxis, ¿no? ¿Y cómo funciona esto, no? El primer color de la cochinilla es violeta y cuando agregas mordientes va cambiando de color. Por ejemplo, cuando agregas un cítrico, en este caso limón, pues te va a dar un rojo. Pero si agregas, por ejemplo, un tanino fermentado, te va a oscurecer y te llega una violeta más oscura, casi hasta azul, ¿no? Entonces, todo ese despliegue pues nos lleva a entender cómo nosotros entendemos nuestra paleta de color y cómo podríamos debatir, digamos,
con el estudio de Newton, en este caso, que hace por luz y sombra, y cómo nosotros en Latinoamérica ya habíamos trabajado por inmersión de agua, que ellos no lo tenían, digamos, en esa época ellos tenían más con la pintura, pero nosotros con la textilería ya lo teníamos, ¿no? Entonces, esta paleta de color fue cuestionada en ese sentido y haciendo este despliegue ya, cómo funciona, por ejemplo, con la cochinilla, este despliegue del color, con el molle, ¿no? Y con airampu, con añil y sus mordientes, ¿no? Entonces, todo ese despliegue nos ayuda a entender de cómo nosotros hemos hecho nuestro pantón de color a través de la inmersión de agua. Y aquí van todos estos despliegues, la cochinilla sin mordiente, la cochinilla con el mordiente en el limón, y podrían ver, por ejemplo, cómo el mordiente con el limón hasta llegar a naranja o rojo medio, con la inmersión del agua en tola logramos el azul. Y ese azul está en las vestimentas arqueológicas. Y lo que me impresiona es que las investigaciones académicas muchas veces dicen el azul solo se logra, digamos, con el añil, pero aquí han logrado por 2 emersiones de agua, ¿no? Entonces, eso también fue muy impactante porque en las colecciones internacionales, en muchos casos por el tema de conservación, preservación, fueron lavados, digamos, en este caso, las colecciones, los bienes culturales con agua ionizada y perdió su información y fue muy difícil tener la información completa. Entonces, eso quiere decir que también al hacer conservación, preservación, se pierde mucha información y que era bien importante sin tener esta conservación y preservación para poder entender estos detalles, ¿no? Entonces, realmente estoy muy impresionada, impactada. Hay tintorerías por arcilla, hay tintorerías por hacer dormir, hay tintorerías, por ejemplo, por hervir o también por el sello. Hay un montón, ¿no? Hay un montón de técnicas que se aplican, digamos, con el tema del color, pero esto fue un procedimiento muy importante para una autorreflexión profunda de cómo tenemos nuestras paletas de color, ¿no? Y ahí pueden ver los cambios, por ejemplo, qué pasa con el verde, con tola, por ejemplo, ¿no? Con el sal es un medio, con el amarillo tú puedes llegar hasta un limón verde y cuando ya agregas, por ejemplo, un óxido de hierro, cada vez es más oscuro y puedes llegar a un verde súper oscuro, ¿no? Entonces, imagínate cómo, por ejemplo, la reacción química, en este caso, de los mordientes hace un cambio muy fuerte, ¿no? Para poder cambiar dramáticamente y tener otros tipos de color solamente con la misma materia prima, en este caso con las hojas de tola, ¿no? Lo mismo pasa con molle, lo mismo pasa con todas las tintas naturales, ¿no? Entonces eso depende cómo se maneja, por ejemplo, los mordientes, las temperaturas, todo eso, ¿no? Y bueno, eso es un despliegue bien grande, ha sido una madurez tremenda porque como han visto, ¿no? He pasado todo el tema de la cadena operatoria, luego el tema de la sistematización de estructuras y técnicas del textil, en este caso en su propia terminología en Aymara y Quechua, y luego ya hemos pasado al tema de la epistemología y la filosofía, ¿no? Solamente es un pequeño píxel de lo que les he hablado del tercer libro, pero toda esa alimentación me ha llevado a repensar el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Sin este absorber del conocimiento, probablemente para mí sería muy difícil, quizás sería una persona como cualquier otra persona sin pensar, digamos, desde la praxis y desde la teoría, digamos, ¿no? Entonces, a mí me ha impresionado cuando me han puesto como directora el 2013, pues automáticamente yo replanteé la reunión anual de etnología, ya no entender, digamos, de esa racionalidad, ¿no? Que no es como un sentipensante como somos nosotros aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces, lo que hicimos es justamente entender de estas cadenas operatorias acerca de la crianza mutua y la obtención de las materias primas. Esa misma se buscó justamente en las colecciones del museo. Y muchos de los museos no tienen esa colección porque los museos han dedicado justamente en la colección de bienes culturales que estén los mejores en preservación y conservación de la iconografía y forma, ¿no? Entonces, claro, la materia prima se le ha dejado por un lado, digamos, ¿no? Y no hay esta selección, por ejemplo, de lo que les he dicho, de las finas, de las extra finas, de los iros, de los uiwis.
Entonces, para mí era bien importante y esto se trabajó directamente con las tejedoras, con las 900 tejedoras, cómo autorreflexionamos. Y aquí cambió el formato de nuestro catálogo, Tejiendo la Vida, que les estoy mostrando en este momento. Trabaja justamente desde esa cadena operatoria de las materias primas, las transformaciones y, bueno, la ampliación de los textiles arqueológicos, históricos y etnográficos de distintas regiones, ¿no? Ya sean del altiplano, ya sean de los valles y tierras bajas, ¿no? Entonces, eso nos hace replantear en todo sentido que también nuestra reunión anual de etnología tenga esa dimensión, ¿no? En términos, por ejemplo, la primera mesa era sobre la obtención, ¿no? Pero imagínense que la sociedad no estaba a esa altura, entonces generó ciertas dificultades porque en muchos casos el debate estaba centrado para los, como decir, aquí que debata con un tema los arqueólogos o aquí los lingüistas, aquí los sociólogos. Entonces, imagínense poner un tema de vuelco, de mirarnos hacia adentro de nosotros en términos de materia prima y entender de ese despliegue de la diversidad de informaciones, pues por supuesto que trajo ciertas dificultades, pero estoy muy feliz de haberlo logrado porque es un catálogo de 500 páginas que pone sobre la mesa lo que el museo nunca ha tenido catálogos de esa magnitud con una temática, ¿no? Entonces, eso ha sido muy importante porque gracias a todo ese conocimiento acumulado se pudo replantear, digamos, ¿no? Entonces, en ese replanteamiento también hace ese despliegue en términos de exposición, ¿no? La crítica de las tejedoras a el término de la museología y museografía fue muy dura porque una vez venimos al museo con una cantidad de las textileras, las tejedoras y los tejedores, y la crítica fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Dijo, no pueden tratar un tejido contra la pared como si fueran cuadros. Nosotros no miramos las iconografías, nosotros miramos estructuras y técnicas. Yo necesito contar la urdimbre y la trama, así es que tiene que verse anverso, reverso. Y eso me generó realmente así como cómo repensamos de la tridimensionalidad de la exposición. Y fue realmente una reflexión muy profunda entre los curadores, entre los museógrafos, museólogos, trabajé fuertemente e incluso yo tenía que estar en todo ese despliegue en términos académicos, en términos de la praxis de un montaje de la exposición, y lo logramos ese despliegue, ¿no? Donde se puede ver ahora toda esa transformación y también estos que ven en la parte de la derecha donde está, por ejemplo, verticalmente anverso reverso que se pueda ver, ¿no? Porque está con vidrio a ambos lados y se puede ver a ambos lados y así generar la lectura de anverso reverso y poder posibilitar, digamos, esta lectura para las tejedoras y tejedores y no solo pensar por la percepción del ojo de la belleza superficial que en muchos casos ha pasado y eso que lo trabajamos, digamos, un poco limitando la información, ¿no? Entonces fue un trabajo arduo y lo logramos, ¿no? Y bueno, gracias a toda esa autorreflexión de todas las cadenas operatorias, este último tiempo estamos trabajando sobre la vida social del objeto, esa interacción social del objeto, y ahí ya entendemos este despliegue incluso desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico, ¿no? Hicimos sobre la vestimenta, Vistiendo Memorias, es un catálogo de 500 páginas donde se ve este despliegue, ¿no? Como en la parte arqueológica lo vemos los axus, las liglias, los chumpis, incluso la ñañaca, ¿no? Cómo se usaba en la cabeza. Y bueno, con la colonia, cómo esto se ha transformado en pollera, ¿no? Ahí se puede ver la pollera, la única que se ha mantenido es la liglia o el aguayo, y bueno, se ha adjuntado el sombrero. En la contemporaneidad ya son puras telas chinas que está introduciéndose, y ahí se puede ver la pollera con las telas chinas artificiales, la blusa, incluso el sombrero de bola hats, ¿no? Entonces, toda esa diversidad, ¿no? En la dinámica que va pasando, nos hace entender desde varios puntos de vista que necesitamos aprender y reflexionar desde varios puntos de vista en este caso, ¿no? Entonces, este trabajo nos trajo a este catálogo que ya está en la página web, que también se puede descargar. Todos nuestros catálogos se pueden descargar y fue así, ¿no? Un trabajo arduo y esta misma experiencia de las cadenas operatorias se trabajó en otras temáticas. Ha sido el hilo conductor, digamos, en este caso, la textilería muy importante
para poder trabajar, por ejemplo, la cerámica en el mismo hilo conductor, el tema de arte plumario, el tema de la madera cestería, el tema de la metalurgia, el tema de los minerales, los líticos. Entonces, todo ese despliegue de las cadenas operatorias es de suma importancia porque nos da varias pautas para poder entender lo que somos en Latinoamérica, lo que hemos construido en términos de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado un montón y hicimos una buena producción, ¿no? Entonces, hoy estoy muy feliz de haber compartido, espero que les haya gustado esta charla y muchísimas gracias a todos por escucharme. Y bueno, si tienen preguntas, dudas, bienvenida y con mucho gusto lo compartiremos. Gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Claro, claro que sí, hay varias preguntas de aquí el público que nos acompaña esta noche. Yo quería hacer, antes que nada, agradecerte por esta charla magistral y tengo algunas preguntas, algunos comentarios, porque básicamente creo que al igual que en toda traducción, donde el sentido original de las palabras suele perder algo de significado, sentido e incluso fuerza y espíritu, en el mundo de las tramas y urdimbres, una categorización ajena o extraña, como bien lo has podido resaltar, puede causar el mismo efecto, ¿no? Lo cual pues genera cierta pérdida de conocimiento, información y, ¿por qué no? Podemos también hablar de una pérdida de sentimientos. En ese sentido, cuando mencionaste, vamos a repensarlo juntos o juntas desde la praxis y no desde la mera descripción, nos recuerdas pues con esas palabras que el tejido no se reduce a lo que un libro nos cuenta y que la realidad verdaderamente supera la ficción o en este caso supera la narración académica, ¿no? A una narración académica pura, cerrada, que no mira hacia afuera. Sin embargo, tu postura me parece muy interesante porque no ha sido la de patear el tablero, sino que has buscado integrar e incluir, ¿no? Vamos a repensarlo juntos, juntas. Vamos a conocer mejor las relaciones de los cuerpos a partir de la química. Aprovechemos los datos arqueológicos, es decir, llevas este proceso de investigación hacia una sinergia entre las diferentes fuentes y diferentes metodologías para conocer mejor la ciencia y la vida del textil en los Andes. Has logrado, pues, desarrollar una mirada desde adentro hacia afuera, y creo que también viceversa, ¿no? Dicho esto, quería trasladarte una pregunta de Idalia Lolay. Ella nos pregunta, ¿cuál es el papel que juegan las tejedoras dentro de la concepción del mundo andino? Y hace una segunda pregunta rápidamente, si es que existe alguna analogía entre el textil y la ritualidad, o quizás refraseado de otra forma, ¿no? ¿Podrías comentarnos sobre la dimensión ritual del tejer? Bueno, sí hay esta ritualidad, ¿no? De, por ejemplo, uno de los casos más interesantes es el tema del hilo. Se pasa por una ritualidad quizás despercibida muchas veces, ¿no? Para tejer y mucha gente no lo conocía. Y era esta ritualidad de darle fuerza que se envuelve, en este caso, en las piedras, ¿no? El hilo. Ahora, ¿cómo entendemos de esa ritualidad que solamente es una ritualidad, que la piedra le da fuerza y por supuesto que va a durar más como la piedra, el hilo, en fin, ¿no? Pero por otro lado, en términos ya más del avance de tecnológico, es el tema de la torsión fuerte con el agua y hacer envuelto, digamos, en la piedra, hace una tensión que muchas veces esto no se la conoce, ¿no? Entonces, entre el tema de la ritualidad, el términos de la praxis de hacer, digamos, de unir en la ciencia y la tecnología, nos está dando muchas pistas de ciertas especialidades específicas que se han olvidado y pasaron solamente en la descripción, digamos, de que es un performance de la ritualidad, ¿no? Y no se entendió también que también es planchar, por ejemplo, hacer el tesado del hilo, y gracias a eso tienes un trabajo más rápido. Entonces, imagínate estos campos de acción, digamos, ¿no? De la fuerza que se une entre la piedra, entre las manos y la materia prima, da un equilibrio de entender más allá de la física, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más interesante que podamos hablar en estos tiempos contemporáneos como jóvenes. Claro, y
tu respuesta me lleva a una siguiente pregunta, que es de Claudia Fabiana Fulco. Ella dice, conmueve y es admirable el conocimiento sobre la materia viva como sujeto y no como un objeto, ¿no? Y esto me hizo pensar mucho en la exploración, reflexión que realizaste junto a Denise Arnold hace ya algunos años en una de tus publicaciones sobre la corporalidad del textil, sobre su naturaleza viva y su espíritu, ¿no? Y cómo ver el acto de tejer como una acción creadora, dando como resultado pues una entidad viva, la cual entra en relación con su creador, ¿no? En esta línea, pues los textiles terminan con, digamos, convirtiéndose en sujetos que a la vez son documentos, que era lo que José Carlos Mariátegui mencionaba en un inicio, ¿no? Que guardan información valiosa. En ese sentido, ¿qué comentario tendrías digamos, a esta pregunta, digamos, o a este comentario de Claudio Fabiano? Bueno, yo siempre digo, ¿no? Que en realidad el textil es ciencia, es tecnología, es identidad, es economía, en realidad un todo complejo de los contenidos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se puede hacer un despliegue desde varios puntos de vista, ¿no? Cómo entendemos la economía a través de la textilería, ¿no? De un intercambio, por ejemplo, de la materia prima, una transformación hacia el hilo, de la transformación a una base de datos, como por ejemplo de los quipus, ¿no? De esa base de datos, cómo se despliega la sociedad, ¿no? La sociedad, cómo lo entiende en estas dinámicas de entender, por ejemplo, hoy en día los códigos de barra, pero los códigos de barra estuvo en los quipos y de los quipos se transformó en la tecnología, ayudó a la tecnología porque es un sistema que ya se trabajó, ¿no? Entonces, realmente es impactante cómo se puede entender de esa multidisciplinaridad y no solamente entender de esa percepción de que la iconografía, ¿no? Significa, digamos, ¿no? O entender desde la racionalidad de que solo planificando puedes llegar a hacer eso, sino cuando son estos campos de fuerzas que se unen desde varios puntos de vista, ese sentir de los dedos, por ejemplo, cómo alimenta hacia el cuerpo y del cuerpo, cómo, por ejemplo, yo alimento, digamos, en este campo de acción a la materia prima o al instrumento y del instrumento, incluso cómo alimenta en un bien cultural, en este caso una prenda. Entonces, y la vida de la misma prenda, en este caso, con todo este contenido de la ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, creo que realmente hay mucho que trabajar dentro de eso. Sí, justamente aquí teníamos un comentario de Álvaro Diego Gómez Campuzano. Por favor, habla de los quipus. Claro, en el contexto de nuestra muestra quipus, nuestra historia de nudos, nos parece importante retomar justamente algo que tú mencionabas en tus libros con Denise Arnold, que era ver a los quipus junto a los tejidos como documentos, ¿no? Y poder de alguna manera aprovechar esta, esta fuerza que ha tenido en las últimas décadas de estudiarse los quipus e integrar en esa misma dimensión un repensar, digamos, una vuelta hacia los tejidos andinos, ¿no? Con esta mirada que tú estás proponiendo hoy día y que nos has comentado. ¿Podrías un poco hablarnos de la experiencia y de tu estudio sobre quipus y también sobre tocapus? Porque sé que en Cajachaca utilizan los tocapus como, digamos, representaciones claras de estos estadios o ritos de pasaje o momentos claves, ¿no? En cómo la persona se va transformando a lo largo de su vida. Me gustaría poder conocer un poquito más sobre esa función que cumplen los tocapus o los tejidos en el caso del área Bolivia. Bueno, tenemos en realidad los tucapus en varias direcciones, ¿no? Puede ser con la sociedad, por ejemplo, puede ser ritualmente, digamos, o puede ser en tema económico, ¿no? Como por su valor, digamos, del contenido, puede ir a cierta sociedad, por ejemplo, ¿no? Eso pasa con los tucapus. E incluso este tema de la especialización específica, ¿no? De la estructura, de la técnica, cómo se hace con los tucapus y los especialistas, cómo lo trabajan, digamos, ¿no? Entonces, realmente es un desarrollo arduo, digamos, en ese sentido, el despliegue es muy grande
Y también el tema de la documentación, en este caso, con el tema del quipu, por ejemplo, lo que me ha impresionado y me ha impactado, algo que también no lo conocía mucho, que de repente uno se dedica mucho en la estructura, en la técnica, ¿no? Que las tejedoras nos estaba eh, haciendo mejorar o haciendo repensar o haciendo, por ejemplo, autocuestionarnos como sociedad cómo nosotros pensamos o nosotras pensamos, ¿no? Desde Latinoamérica. En ese sentido, lo que me impresionó es esta información de la transformación a través de la transformación de las técnicas, por ejemplo, ¿no? Y eso iba con el código de, en este caso, con los quipus, ¿no? Como un código de barra en la transformación de la alimentación. Y eso me impactó, por ejemplo, era la transformación de la papa. Cuando la papa, por ejemplo, crece, es un tubérculo, ¿no? Normalmente adentro es otro tipo de color y por encima es otro tipo de color la cáscara, ¿no? Entonces, esa transformación de partir, por ejemplo, en dos y poder plantarlo y que se convierta en otro color, o si no, la transformación del tubérculo hacia el chuño, por ejemplo, ¿no? De que se convierte, puede ser en negro, la tunta en blanco, ¿no? Todas esas transformaciones pasaron a códigos del color de la fibra, en este caso, o del hilo, y esa transformación también pasó a las técnicas de los cutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los costales, por ejemplo, en la parte central, cuando tiene una banda, un cuto específico, en este caso puede ser por la técnica par o impar. Por ejemplo, los impares normalmente son para semillas, eso es lo que dicen, y los pares son para consumo o intercambio. Imagínense esos códigos dentro del textil, al igual que el quipu, que nos puede hablar de la numerología y el consumo. Entonces, en realidad están muy, muy cercanos, están muy juntos, y yo creo que eso nos da más datos. Y lo mismo pasó con este tema, por ejemplo, de la crianza de los rebaños, en este caso con la parte de la altura que encontramos. Y fue lo mismo, ¿no? Con el tema del color y las quilpas y las transformaciones, con la ceremonia de cortar las orejas y contar, digamos, la cantidad del rebaño que se tiene, y la distribución, digamos, en la comunidad, en la familia, cómo funciona. Y eso funciona en una chuspa ritual donde tenía justamente esta codificación de la técnica, ¿no? Entonces eso nos hablaba de las cantidades y las transformaciones en realidad del rebaño que estaba dando dentro de la comunidad. Entonces, realmente esa cercanía con el equipo también nos está dando otras codificaciones muy fuertes que sería bien importante. Lo otro que he encontrado en estos últimos tiempos, que no fue muy debatida aún todavía, es el tema de los chimpos dentro de los quipos, ¿no? Y estos chimpos tiene que ver también con los rebaños y tiene que ver también con las producciones y la jerarquía social de las comunidades. Lo que me impresiona con el tema del manejo del color, por esa razón, el linaje del color estaba muy cercano hacia los hilos, y el tema de la torsión, si es esa, S o Z, o también las fibras de la selección de lo que les hablaba, ¿no? Si es uiwi, si es fina, si es extra fina, todo es influyente en realidad, y todo eso nos puede dar otras informaciones para que podamos mejorar y alimentar de la mejor forma, ¿no? Claro, Elvira. Mira, tengo varias preguntas. Acá una de Camila Villa. Ella ha hecho una tesis hace muy poco sobre el uso del azul en tejidos prehispánicos de la costa sur del Perú. Ella hace una pregunta directamente, dice, sobre el estudio del color. ¿Cuál sería el rol principal del color en esta corporalidad que tienen los textiles como sujetos? Bueno, la corporalidad es bien importante en el tema del sujeto, cómo se maneja con este tema de la, por ejemplo, de las materias primas. Y eso incluso hace un debate del color, del degradé, en este caso que tenemos en términos contemporáneos, que está muy manejada, en este caso la famosa quiza, ¿no? Que es de claro a oscuro en estudios del color, y eso está incluso en la arquitectura, está en el arte. En realidad en todo se está influyendo, ¿no? Pero en los textiles arqueológicos no hemos encontrado. Ahora, en términos de investigación con la propia comunidad, lo que hemos encontrado y me ha impresionado es que cuando la materia prima, en este caso, ya sea tola o puede ser molle o puede ser chilca, cualquiera que va a aportar, tiene una fuerza, digamos, como un ser viviente, ¿no? En este caso el color concentrado, que va a pasar, en este caso, a la fibra,
la fibra que va a absorber va a tener una doble fuerza, ¿no? Porque está absorbiendo la otra energía de la planta, y eso va a pasar a una clase social en este caso, ¿no? Con el tema del azul o puede ser rojo. Entonces, eso quiere decir que los colores más fuertes eran los más valorados, ¿no? Y los colores más claros, más bajos en este caso, no eran valorados porque no tenía esa absorción del contenido. Entonces, realmente eso da otras pistas para poder entender el manejo del color y la fuerza, digamos, en este caso, cómo se unen estos campos de fuerza como la vida misma que se contiene y se absorbe, ¿no? Y esa explicación de las tejedoras fue justamente es que si tú tienes una buena alimentación, en este caso nosotros que nos alimentamos, eres muy fuerte, pero si tienes una alimentación leve, muy, muy poco, pues no tienes esa energía y esa fuerza, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a entender en un puente de cómo estas fuerzas se transforman en ciertas personalidades que sean doble, digamos, ¿no? Entonces, realmente es para una autorreflexión para que podamos entender, ¿no? Eso es como yo comprendí, digamos, de la vida misma de las plantas y la unión de las fuerzas, ¿no? Jocelyn Rivera nos dice, leí una entrevista de Elvira Espejo hace muchos años y vi su pasión, que es contagiosa, y aplicó aplico lo que puedo en las clases de cosmovisiones, ¿no? Gracias por recordarnos que los tejidos son un escudo para proteger nuestra cosmovisión, ¿no? Leerlos es vida, ¿no? También Vero TC nos deja una pregunta bastante general y que está en la cabeza de muchos, ¿no? Es una pregunta muy común. ¿La textilería es una actividad netamente femenina? Y es algo que creo es digamos, es uno de los presupuestos que creo tú quieres derribar, ¿no? Es decir, solamente fijarnos en la producción de equipos como una actividad masculina y la textilería como una actividad netamente femenina. ¿Qué podrías decirnos o ampliar sobre este tema? Bueno, yo creo que yo recuerdo, ¿no? Hay unas narraciones en la región que es muy, bueno, supongo que en el pasado fue un espacio de los incas, porque hay muchas terminologías del inca, como esto de los tucapus, como esto del tema de la yahuasi, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me impresiona en este caso, no se reduce solamente las mujeres y como decir, las mujeres con la textilería y los hombres con el, no, en este caso, para mí es bien impresionante que incluso los quipus, si le tocaba a una autoridad femenina, había autoridades femeninas, ¿no? Que podía manejar estos bases de datos, ¿no? Entonces, imagínate, eran como libros que se pasaban de un lado a otro lado, entonces las mujeres también leían. Ahora en Ajiahuasi también había los hombres y las mujeres, ¿no? Y especialidades específicas. Eso es lo que más me impresiona con el tema del manejo, por ejemplo, del color, ¿no? Había, por ejemplo, los famosos kamanis, ¿no? Sami Kamani. Y Sami Kamani quiere decir el señor especializado en los colores. Imagínense. Y ese señor especializado en los colores o la señora, ¿no? Entonces, eso quiere decir que son especialistas específicos en este manejo, tanto mujeres y hombres, ¿no? Entonces, yo creo que pasó de la misma forma. Por esa razón, para mí es bien importante tener bien claro las terminologías, digamos, en este caso, desde las propias comunidades en términos lingüísticos, para que realmente sea clara este lenguaje de comunicación, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta de Olga Safferson. Dice, ¿podrías hablarnos sobre el yoke o hilado a la izquierda? Ya, a ver, esta luz me está molestando, como que se prende y se apaga. En realidad, los hilos yoques y eses, en este caso, yoques y pañas se dice en quechua, en realidad son dos diferentes que se manejan para diferentes acciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los que son más para ritualidad y también para textiles de ritualidad, ¿no? Entonces, la Z siempre va a ser especial, ¿no? Por su trabajo arduo, porque hilar a Z es más trabajoso que hacia la derecha. Entonces, eso se va a usar, por ejemplo, en los bordes de los textiles como protectores de los propios textiles, porque el tejido tiene vida, ¿no? No es muerto. Entonces, va a ser su propio producto, como decir, su propio como decir, protector de la estructura
que no va a dejar doblarse en un lado, sino le va a mantener la rectitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como el alineador y protector de la prenda. Ahora, como si es un hilo suelto, también se puede usar en la ritualidad, que se puede hacer, por ejemplo, para las mesas específicas. Eso dependiendo, ¿no? Puede variar por el color, por la mezcla de torsión de dos colores, puede variar por el tema de la finura, puede variar, por ejemplo, de la parte, de qué lugar de la parte de la fibra del animal viene. Todas esas cosas son influyentes en realidad para estos hilos de seta, ¿no? Y gracias a eso uno puede entender realmente si es para una ritualidad solamente de la mano, o es para la textilería, o es para una prenda, ¿no? Muchas gracias, Elvira. Una pregunta personal o un comentario es, cuando hablaste de estos jainus, ¿no? Estos palitos que son los que sirven justamente para poder separar los hilos, ¿no? Y algunos vi las fotos y me recordó mucho estos materiales de madera, estos palos muy similares que podemos encontrar, por ejemplo, en sitios como Pachacamac. Pachacamac es el gran centro ceremonial y oráculo de la costa central, muy importante en época inca, y tiene una colección verdaderamente maravillosa en objetos de madera, ¿no? Es uno de los sitios, de los primeros sitios en excavarse de manera científica, arqueológicamente, y uno de los tipos de objetos más comunes, más populares, son estos palos de madera, ¿no? Que a veces, digamos, la categoría, digamos, de descripción es simplemente eso, palo de madera, ¿no? Sin embargo, escucharte y además tener la oportunidad de conversar con tejedores o tejedoras y que nos brinden justamente el conocimiento de su quehacer textil, ¿no? Permite justamente mejorar la categorización o comprender mejor justamente este tipo de materiales, ¿no? Y creo que es algo que tú has transmitido, ¿no? Hoy día en tus comentarios y en tus reflexiones, esta sinergia, lo vuelvo a repetir, ¿no? Entre los productores, las productoras, ¿no? Y los profesionales en la academia, ¿no? En el caso tuyo, digamos, eres una persona que articula, ¿no? Articula estos mundos y trata de extraer lo mejor de ambos. Con esto quería cerrar, ¿no? En la ronda de preguntas y, por supuesto, agradecerte una vez más por haber atendido nuestro llamado, por el gran interés que has tenido en participar, ¿no? De este programa público de la exhibición Quipus, Nuestra Historia en Nudos, ¿no? Estamos muy, muy contentos de poderte haber tenido aquí, de haber recibido también una gran cantidad de preguntas y de comentarios de gente que conoce mucho y valora tu trabajo, ¿no? Y eso se ha dejado claro en los comentarios que tenemos aquí a través de nuestras redes sociales. No sé si quieras decir algo más, Elvira. No, simplemente agradecer a cada uno de ustedes, a quienes nos están escuchando de diferentes países, amigas de Argentina, de Chile, de México, Perú, Colombia, y bueno, también en el exterior, ¿no? Hay amigas y amigos que están en Europa, que siempre nos acompaña también, y quiero agradecer a ellos, gracias por escucharme. Y bueno, seguiremos trabajando desde la noción de quiénes somos y cómo proyectamos. Creo que la epistemología, la filosofía está en nuestras propias comunidades, está en nuestro propio lenguaje, en este caso las lenguas originarias, que puede ser realmente sistematizada y entendida desde lo que somos nosotros en realidad, y poder ser traducidas también y universalizadas, ¿no? Eso creo que nos puede ayudar, y es bien importante. El textil no solamente es como un tejido, como estamos hablando, sino es ciencia, es tecnología, es identidad, es lenguaje, es economía, en realidad un todo, ¿no? Y por esa razón creo que es bien importante esta autorreflexión, que nos ayude a repensar y que nos ayude, digamos, con diferentes producciones, ¿no? Y un abrazo para todos. Muchas gracias, Elvira Espejo Aija, y los invitamos a todos ustedes a seguir Quipus, Nuestra Historia en Nudos, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches con todos y todas.